En esta diapositiva tenemos resumidas las principales etiologías de la diarrea de etiología bacteriana. Podemos distinguir fundamentalmente 4 mecanismos de producción de diarrea inducida por bacterias. En primer lugar, tenemos la diarrea mediada por neurotoxinas. Estos cuadros se caracterizan por una serie de aspectos. En primer lugar, su periodo de incubación muy limitado en el tiempo, un periodo de incubación muy corto, habitualmente inferior a 6 horas. Desde un punto de vista clínico, la diarrea mediada por neurotoxinas se caracteriza por la presencia fundamentalmente de náuseas y vómitos, que son todavía más relevantes respecto a la propia diarrea, y son mediados estas náuseas por una toxina que actúa a nivel del centro gatillo del vómito en el bulbo del tronco del encéfalo. Esa toxina característicamente ya está preformada en los alimentos que ingerimos, y de ahí que el periodo de incubación sea tan limitado, porque no es necesario que la bacteria causante sintetice la neurotoxina en nuestro organismo. Son dos fundamentalmente los agentes de diarrea mediada por neurotoxinas, el Staphylococcus aureus y el Bacillus cereus, concretamente el Bacillus cereus, en la que se denominan formas eméticas. El Staphylococcus aureus se transmite fundamentalmente por ingesta de productos de bollería industrial o derivados de cremas o de natas en mal estado, sobre todo durante el verano, en tanto que las formas eméticas de Bacillus cereus típicamente se encuentran asociadas a la ingesta de arroz chino, o arroz frito, mejor dicho. Por otra parte, tenemos como segundo mecanismo relevante la diarrea mediada por la producción de enterotoxinas. En este caso, el periodo de incubación suele ser más prolongado, por encima de las 8 horas, entre 8, 12, 24 horas como mucho, y característicamente el mecanismo de diarrea está mediado por una alteración en la capacidad de absorción de iones de los enterocitos. Esta enterotoxina en muchas ocasiones inhibe las bombas de intercambio iónico que se encuentran en el borde del cepillo del enterocito y de este modo da lugar a una diarrea de características fundamentalmente osmóticas, es decir, una diarrea caracterizada por la pérdida de iones, la pérdida de solutos y la pérdida de agua en su interior. El ejemplo más característico de diarrea mediada por enterotoxinas, sin duda, sería la diarrea mediada por Vibrio cholerae, es decir, el cólera. También tenemos algunas formas diarreicas producidas por el Bacillus cereus. A diferencia de lo que decíamos de las formas eméticas por esta bacteria, las formas diarreicas de Bacillus cereus generalmente se adquieren tras la ingesta de productos frescos, de verduras, vegetales o incluso derivados cárnicos. El Clostridium perfringens también puede producir una diarrea mediada por enterotoxinas. Y por último tenemos la Escherichia coli enterotoxigénica, que constituye la causa más frecuente de diarrea del viajero. De mayor relevancia clínica, sin duda, son las diarreas mediadas por citotoxinas. En este caso, y como el propio nombre ya nos lo indica, existe una lesión directa de la célula, en este caso del enterocito, mediada por una toxina sintetizada por la bacteria. El periodo de incubación suele estar comprendido al menos entre las 24 y 48 horas y cabe destacar una etiología o un espectro clínico muy concreto, que es el de la colitis hemorrágica, causada fundamentalmente por bacterias productoras de toxina SIGA o verotoxina. Estas bacterias son fundamentalmente la Shigella dysenteriae y una cepa concreta de E. coli, la denominada O157H7, o formas enterohemorrágicas de Escherichia coli. Tanto la colitis hemorrágica por Shigella como por E. coli o 157H7 se caracterizan por una colitis hemorrágica, es decir, acompañada de sangre y de otros productos patológicos, que aproximadamente en el 15% de los pacientes y al cabo de un periodo variable en torno a 3, 4 o 5 días puede evolucionar hacia una complicación potencialmente mortal, como es el desarrollo de un síndrome hemolítico urémico o una púrpura trombótica trombocitopénica. Os recuerdo que ambas entidades, el síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombótica trombocitopénica, constituyen los dos espectros de una misma entidad, de una misma realidad, que se caracteriza fundamentalmente por la presencia de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y deterioro agudo de la función renal. Así como la púrpura trombótica trombocitopénica es más frecuente en niños, el síndrome hemolítico urémico tiende a predominar en adultos y característicamente se puede acompañar además de fiebre y de alteración de nivel de conciencia.
El tratamiento en ambas entidades es complejo, en ocasiones se requiere plasmaféresis, medidas de soporte hemodinámico, hemodiálisis, hemofiltración y en algunas ocasiones incluso esplenectomía. Y también merece la pena recordar que la infección alimentaria es tan solo una de las diversas causas que se han asociado al síndrome hemolítico urémico. Por último, tenemos una de las formas más frecuentes o más preguntadas de diarrea mediada por citotoxina, que es la diarrea por Clostridium difficile, y que por tanto merece que dediquemos de forma individualizada unos minutos. La diarrea asociada a Clostridium difficile constituye la forma más frecuente de diarrea de adquisición nosocomial. El Clostridium difficile es un bacilo gram positivo, anaerobio, esporulado, que produce dos tipos de toxina. Una enterotoxina, que denominamos enterotoxina A, y una citotoxina, denominada citotoxina B. En la inmensa mayoría de ocasiones, dentro de la anamnesis de los pacientes con diarrea asociada a Clostridium, vamos a encontrarnos el antecedente del consumo de antibióticos. Se ha comprobado que cualquier antibiótico puede desencadenar una diarrea asociada a Clostridium, si bien es cierto que existen algunos antibióticos en los que esta complicación es más frecuente. Por ejemplo, las lincosaminas, entre ellas la clindamicina, o en nuestro medio actualmente las cefalosporinas. Pero incluso la vancomicina o el metronidazol, que son fármacos relativamente específicos frente a Clostridium, pueden per se producir esta complicación, la diarrea asociada a Clostridium. Por tanto, y como visión global, siempre que nos hablen en el examen de una diarrea que se inicia en un paciente hospitalizado, debemos considerar esta opción. La diarrea por Clostridium difficile constituye un espectro que va desde la diarrea autolimitada hasta las formas de megacolon tóxico y colitis fulminante, pasando por la colitis pseudomembranosa, que constituye una forma particularmente grave de esta infección. El diagnóstico de colitis pseudomembranosa en sentido estricto requiere una confirmación endoscópica e histológica y aproximadamente representa el 25% del total de formas de diarrea asociada a Clostridium difficile. En el diagnóstico de la diarrea por Clostridium es fundamental la detección de la toxina de esta bacteria en un examen de heces. Habitualmente las técnicas detectan la citotoxina B y la realización de las mismas suele basarse en técnicas de enzimoinmunoanálisis que van a permitir detectar de forma selectiva la presencia de la toxina. En cuanto al tratamiento, aparte de las medidas de sostén y de la retirada o al menos la sustitución del antibiótico por otros pertenecientes a otros grupos de antibióticos, se recomienda la administración bien sea de metronidazol o de vancomicina. Habitualmente el metronidazol se reserva para casos de intensidad o de gravedad leve o moderada, mientras que en los casos más severos o en pacientes severamente inmunodeprimidos se prefiere recurrir a la vancomicina. Una vez abordado los tres primeros mecanismos de diarrea, la mediada por neurotoxinas, por enterotoxinas y por citotoxinas, ya para terminar hablaremos de las diarreas bacterianas del mecanismo enteroinvasivo, que se caracterizan en definitiva por la aparición de un cuadro de disentería, es decir, fiebre alta, dolor abdominal tipo cólico, diarrea de características inflamatorias con productos patológicos y sobre todo con presencia de sangre y de moco, y tenesmo rectal, que es un signo, o mejor dicho, un síntoma muy específico de la disentería bacteriana. Son diversas las bacterias que pueden producir este cuadro, como por ejemplo el Campylobacter jejuni, las formas enteroinvasivas de Escherichia coli o la invasión por Shigella o por Salmonella, concretamente las formas de Salmonella non tifi o Salmonella gastroenterica. También merece la pena recordar que hay algunas complicaciones particularmente graves asociadas a las diarreas enteroinvasivas. Por ejemplo, la diarrea enteroinvasiva por Campylobacter fetus puede producir por un mecanismo de tropismo endotelial por esta bacteria la aparición de aneurismas micóticos como infección o como forma de infección endovascular, o por ejemplo el Campylobacter jejuni, que en ocasiones es el desencadenante de un síndrome de Guillain-Barré.